Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, nuevamente en este espacio con ustedes, para seguir trabajando todos estos temas hermosos y poderosos que el Señor quiere regalarnos para que vayamos trascendiendo espiritual, para que crezcamos y desarrollemos los diseños del Eterno en esta tierra. Todos estos temas son muy importantes porque a través de estos temas vamos haciendo una especie de barrido en nuestras vidas, como con una red mirando a ver qué cosas gruesas hay todavía en nuestras vidas, qué cosas todavía están muy sólidas y sin trabajar en nuestras vidas, o qué cosas todavía el Señor nos ha mostrado, nos ha hablado y todavía no hemos tomado la decisión de desarraigarla de nuestras vidas. Es muy importante saber que Dios siempre es un Dios de oportunidades y que Dios siempre nos está dando oportunidad, pero tenemos que aprovecharla porque el tiempo Amén. avanza y pasa en nuestras vidas, van pasando los días, los años y tenemos que aprovechar cada momento para poder alcanzar ese propósito del Señor. Tenemos que saber que estamos en tiempos muy complejos, finales, tiempos muy difíciles, donde la palabra del Señor nos advertía de que Pablo le habló mucho de esta parte y nos advertía que en los últimos tiempos la fe pues de muchos iba a flaquear, que iban a haber doctrinas de demonios, que iba a venir un poder engañoso y todo este tipo de conjunto de cosas, poder engañoso, doctrina de demonios, todo esto viene porque hay un gran conjunto y es no querer encontrar la verdad. Cuando hablamos de la verdad estamos hablando, pues la palabra del Señor es la verdad total y absoluta. Amén. Pero cuando hablamos de verdad estamos hablando de que yo debo encontrar mi verdadera condición, cuando yo encuentre mi verdad, mi condición y me alinea a lo que es la verdad del Señor, que nunca cambia ni es inmutable, sino que siempre es una verdad total y absoluta. Cuando yo encuentre mi verdad se van a empezar a caer todas esas vendas, todos esos tapones, se van a empezar a caer todo ese estupor que hay en nosotros que viene por algo que se llama lo que es el orgullo. Ahora, cuando yo me rehúso a creer en la verdad, empieza a operar un poder engañoso en mi vida o una operación de error. Y en esa operación de error, nosotros muchas veces creemos que vamos de la manera adecuada y correcta delante de Dios, pero empiezan a haber una cantidad de resultados y cosas contrarias a lo que nosotros esperamos, es porque no estamos alineados y el Ujú. orgullo no nos deja ver que estamos operando en un poder erróneo, porque la palabra no falla, dice que la palabra del Señor nunca llega vacía, sino que hará para lo que fue enviada y será prosperada. Entonces ahí Amén. es donde nosotros tenemos que mirar de verdad si nos estamos rehusando a ver la verdad, rehusando a tomar decisiones en determinadas áreas en nuestras vidas, y muy tremendo que empiece a operar un poder de engaño o una operación de error. O sea, en esa operación de error van a venir visiones erróneas donde yo voy a ver cosas que no vienen del corazón de Dios, sino que vienen de mi emoción, que vienen de mis propios sentimientos, que vienen de mi propia cautividad, vienen de mi propia iniquidad, vienen de mi propio orgullo, y esto me va a ir encasillando y me va a ir llevando a una ceguera espiritual progresiva y a un encorazamiento progresivo en mi vida. Ujú. Y esta operación de error comienza cuando dejamos entrar en nosotros lo que es el orgullo. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el capítulo 2 perdón, versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de Ujú. culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que es un hombre que maneja qué soberbia, antes que venga la apostasía. Y la apostasía, ¿por qué viene? O porque va a venir por algo, y es por no querer escuchar la verdad. Y cuando no quiero escuchar la verdad, pues ahí hay un componente de qué,
de orgullo. El verso 10 y del 2 10 y 11 dice, aquí mismo capítulo 2 verso 10 y 11 dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tremendo, o sea, Tremendo. ahora no estamos diciendo que Dios sea malo, y esto hay que aclararlo haciendo un paréntesis acá. Ahora, como no quisieron la verdad, pues va a venir un poder engañoso, un poder de error que los va a embotar y los va a llevar por un camino de perdición o de estancamiento, por decirlo, un camino de estancamiento por no haber creído que en la verdad. Tremendo, tremendo, tremendo. Por no haber creído en la verdad. Ahora, todos estos temas nos están llevando a que creamos en la verdad, nos están llevando a que nos confrontemos a nosotros mismos y que no perdamos más tiempo, porque al final de cuentas el perjudicado vamos a ser cada uno de nosotros cuando no tomamos un tema en el cual el Señor quiere que nosotros vayamos. Y acá hay una palabra muy tremenda, dice, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Wow, tremendo. O sea, que el pueblo perece no porque el pueblo no se le dé palabra, no porque Dios no hable, no porque la Biblia no hable, sino que están buscando comida para entretención propia. Cuando habla de esto está hablando del orgullo, o sea, eso se llamaría el evangelio a la carta. O sea, yo me como lo que a mí me gusta y no lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, esta prédica es de desechar. Esta sí la tomo, esta sí me gusta. Palabra de entretención, eso es lo que hace el orgullo, entretener y después, pues vuelvo y reitero, los resultados no van a ser los mejores Ujú. y luego vamos a terminar frustrados, cuestionando a Dios, cuestionando la iglesia, cuestionando todas las cosas porque vamos en un poder engañoso. Entonces ahí yo tengo que haga usted un balance. ¿Voy caminando en la verdad o quizás estoy operando bajo un poder de error? O sea, una visión distorsionada, Ujú. una visión que no es la correcta ni del reino. Mire lo que decía el Quijote. Decía, yo sé quién soy. Es curioso que los efectos del orgullo es no dejarnos ver quiénes somos realmente. Él decía, yo sé quién soy. La pregunta es, ¿nosotros de verdad sí sabemos quiénes somos? Hay veces no sabemos ni quiénes somos, ni conocemos quiénes somos, o sí sabemos quiénes somos y camuflamos lo que somos. Bueno, este tema es fuerte y venimos hablando, pues voy a hacer a retomar por si usted ve esta enseñanza y no ha visto las 4 anteriores. Los invitamos a que vean desde la número 1, la iniquidad número 1, ya está la 5 y estamos hablando de la iniquidad del orgullo. Vimos la enseñanza pasada, la comenzamos y hoy la vamos a continuar porque de verdad que el tema lo amerita. O sea, el orgullo es la raíz de todos los pecados. Todos tenemos que examinarnos qué magnitud o qué nivel de orgullo tenemos y si hacía necesario hoy profundizar más sobre este tema. Entonces, les recordamos que cada persona debe tener su cuaderno, ir haciendo su diagnóstico, su mapeo, identificando qué conductas o ya tiene por causa de la herencia o cuáles son las conductas repetitivas de sus ancestros, ir haciendo ese mapeo para que al final de la serie podamos trabajar y orientar cómo se es libre de la iniquidad. Quería también recordarles que para este proceso primero es necesario hacer el proceso de sanidad interior, que la iniquidad es guerra espiritual, que no podemos ir a la guerra heridos porque la herida se nos va a infectar y va a ser peor. Y también recordarles que como es guerra espiritual, debemos tener un básico de autoridad espiritual y estar en una santidad
que permita enfrentar la guerra. Entonces, si usted tiene luchas de pecado, si tiene puertas abiertas, si tiene situaciones de santidad sin solucionar, pues la recomendación es que todavía no haga este proceso. Es una bendición, pero tienes que alinearte primero con la palabra. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del orgullo. Habíamos visto la vez pasada las características de una persona orgullosa, pero hoy también hablamos de que Leviatán significa rey sobre los hijos del orgullo, significa el rey de el rey sobre todos los soberbios, ¿cierto? Entonces, basado en eso, queríamos hoy enfocar esta enseñanza en descubrir a Leviatán, o sea, identificar a Leviatán. Si Leviatán está operando en tu vida o en mi vida. Ahora hay algo que he entendido con este tema y es que sí, todos podemos tener algún nivel de orgullo, claro, pero cuando ya hablamos de Leviatán es un nivel altísimo de orgullo, ya una distorsión mental delicada. Y en lo que vamos a hablar hoy, pues yo lo invito a que usted se examine, revise comportamientos, conductas. El problema es que una de las cosas del orgullo es que uno no se lo ve, uno ve el del otro, porque esa es una de las características del Leviatán, que pone vendas. Entonces no es raro entender por qué uno no se ve su orgullo, pero sí le ve a los otros. Entonces pídale al Espíritu de Dios, pidámosle que nos abra bien los ojos del entendimiento, que nos dé discernimiento para poder darle en el blanco en esta oportunidad que Él nos está dando. Porque mire, cuando Dios viene y nos descubre una verdad es para que pueda venir la revelación. Y junto con la revelación el arrepentimiento. Pero si no hay tal revelación, si usted termina esta enseñanza diciendo no, en mí no hay nada, no me identifico con ninguna de las características de Leviatán, entonces de pronto pues no logramos el objetivo de hoy. Entonces esa es la invitación. Bueno, para empezar quería leerles lo que dice Job 41, pues lo invito a que lo lea todo. Son 34 versículos y varios de ellos describen de características de Leviatán, cómo es él y cómo opera, y lo vamos a asociar con todo este tema y vamos a identificar por qué es el rey sobre todos los soberbios. Primero que todo, dice en Job capítulo 41, versículo 22, dice, en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. O sea, todo el mundo pierde el ánimo, dice otra versión. El versículo 23 dice, las partes más flojas de su carne están endurecidas. Ahora que entendamos bien las características de Leviatán, usted va a entender cómo se identifica esas características con este personaje. Dice, están en él firmes y no se mueven. Eso tiene que ver algo con la testarudez, con la terquedad también. 24, su corazón es firme como una piedra. Está hablando de dureza de corazón. Personas con incapacidad de sentir, de sentir el dolor del otro, de ponerse en el lugar del otro. Y dice, y fuerte como la muela de abajo. Me pareció hasta chistoso, pero lo describe de esa manera en el libro de Job. Entonces con esto vamos a entender, y el versículo 34 dice, menosprecia toda cosa alta, o sea, todo lo que esté en autoridad lo menosprecia. Es rey sobre todos los soberbios. O sea, que tiene problema con las personas en autoridad, con el papá, con la mamá, con el pastor, con el profesor. Bueno, hay algo, y es que las tres características de Leviatán las vamos a estudiar, son una, terquedad, dos, dureza de cerviz, y otra, dureza de corazón. Si ustedes de pronto recuerdan cuando leímos, dice, en su cerviz está la fuerza, o sea que tiene una cerviz fuerte, que es inquebrantable. Dice, las partes más flojas de su carne están endurecidas, dureza. O sea, lo más posible blandito que pudiera tener es duro. Imagínense, si alguna parte blanda pudiera tener, pues él la tiene dura.
Y cuando dice 3, dureza de corazón, dice el versículo 24, su corazón es firme como una piedra. Esas 3 son las características cuando el espíritu de Leviatán está operando ya en altos niveles, ya preocupantes. Hablábamos de que el orgullo es un problema mental, está dentro de las enfermedades mentales porque causa distorsión en la mente, y cuando una persona tiene estas 3 características, ya es de preocuparse, porque ya su conciencia no puede discernir bien porque ya está totalmente cegado al punto que le cuesta, y la idea y lo que vamos a entender ahora es que Leviatán, cuando el Eterno hablaba con Job y Job cuestionaba todo lo que le estaba pasando, el Eterno le decía, sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua, como quien dice que usted cree que es cualquier cosa. O sea, ni siquiera Miguel puede castigar a Leviatán. El único que puede castigar a Leviatán es el Creador, es el Eterno, es Yahweh. Entonces, quiere decir que sí es algo complicado con lo que lidiar. Pero dice la palabra, humíllense delante de la mano del Eterno y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. O sea, sí hay una forma de vencer el orgullo, y es humillándonos delante de Él, reconociendo y haciendo lo que hay que hacer, porque enseguida vamos a ver cuáles son las características y cómo opera. Entonces yo tengo que actuar, si no, no hay tal humillación, nunca la hubo. Si yo no doy cambios, porque nunca hubo tal arrepentimiento, nunca hubo tal humillación. Dice en el Isaías 27:1, y en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, o sea, con su palabra, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, que tortura, y matará al dragón que está en el mar, serpiente veloz, dragón. Otras traducciones le llaman el monstruo de las profundidades del mar. Entonces mire que Yahweh sí lo castiga, llegará un día en que lo castigue y le dé de baja. Pero ¿quién? El Eterno. Y dice en Salmo 74:14, aplastaste las cabezas, tiene varias cabezas, por eso no se sujeta a ninguna autoridad. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. ¿Quién? El Creador. Entonces sí hay alguien que le puede a Leviatán, no nosotros, ningún ángel tampoco, pero sí nuestro Dios. Y Él nos dice, humíllense, humíllense, y en su tiempo serán exaltados, serán levantados, pero humíllense bajo la poderosa mano mía que yo hago. Entonces, sí, no es, sí es algo, un monstruo, claro, sí, pero nada que a Dios se le haya salido Y de las manos. no que no haya ningún ángel, sino que hay temas que Dios, pues No lo hace, sí, no. Dios sí tiene ángeles Ajá. muy poderosos de más alto rango que Miguel, y bueno, son muchos ángeles los que hay, pero estamos hablando de potestades que Dios mismo se encarga, y Dios mirará qué Amén. método usa en su eternidad y en su soberanía, si ángeles, querubines, lo que sea, lo que como Él quiera el método, pero Dios mismo, Él mismo no va, sino que Él tiene sus mensajeros y sus cosas como trabaja, directamente Él trabaja ese tipo de temas. Amén. Y como eso fue lo que entró en Satanás, por lo que fue lanzado del cielo, esa fue la guerra, eso fue lo que entró en Satanás cuando quiso ser igual al Creador. Pues entonces, ¿de qué nivel será que el Eterno dice, déjenme que yo lo enfrento? Pero sí hay solución, sí hay salida para nosotros. Entonces, vamos a hablar de las 3 características del espíritu de Leviatán cuando está operando en alto grado, altísimo grado. Mire, terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. Le voy a definir qué es terquedad. Terquedad es una persona que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos, aún en contra de argumentos razonables. Le pueden dar argumentos razonables, valederos, sanos, evidentemente razonables, y dice, no voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo opino que es correcto. Eso es terquedad.
2, dureza de cerviz. La dureza de cerviz tiene que ver con ser testarudo, rebelde y tener una mente cerrada. ¿Qué es tener una mente cerrada? Usted puede hablar 2 horas con esa persona, aconsejarle, mostrarle las consecuencias, los pros, los contras, cada cosa, y a los días la persona seguir en lo mismo. Y usted volver a sentarse y hablarle y explicarle y mostrarle y darle testimonios y una cosa, y a los días la persona, o sea, tiene la mente cerrada. ¿Qué pasa? Eso lo trae la testarudez. Miren, me impacté cuando leí la definición de testarudez, porque cada vez confirmo más cómo el orgullo sí es un problema de una de las ramas de las enfermedades mentales. Miren lo que dice testarudez: trastorno del pensamiento y del comportamiento, en el que el paciente, imagina, habla del paciente refiriéndose a una persona que tiene una necesidad de salud, en el que el paciente presenta unas actitudes obstinadas que interfieren de forma significativa en las actividades diarias. Wow. Rechaza las recomendaciones de otro, ignorando, escucha esto que me pareció fuerte, ignorando que tiene un trastorno. O sea, la testarudez anula o evita entender que tiene un problema que solucionar, y basado en eso vive su vida, cierra su oído al consejo, cierra su oído a toda recomendación. Es más, muchas veces ni cuentan necesidades o problemas para que no se me metan, entonces mejor no cuento y mejor callo, porque me evito que tener que escuchar que me digan cosas cuando finalmente voy a hacer lo que yo quiero. ¿Para qué me desgasto y los desgastos? Igual yo no voy a hacer lo que me digan. Y por eso hablábamos en la enseñanza pasada que la persona orgullosa se aísla, es muy solitaria, porque es muy independiente, porque no necesita, pero no necesita porque tiene un trastorno que dice que todo lo puede solucionar solo. Entonces, si socializo, me genero muchos problemas porque me toca contar, escuchar, obedecer, y si no obedezco entonces voy a ser criticado, entonces no soporta la crítica, entonces mejor me quedo callado. Todo eso es un alto grado, altísimo grado de orgullo, de Leviatán operando en esa persona. Otra, la tercera, es la dureza de corazón, escuche esto, y es que no cede su corazón a nadie ni a nada. ¿Qué es esto de que no cede su corazón? Nada los alcanza a seducir para que cedan. Nada los alcanza a derretir para doblegar esa cerviz. Nada los alcanza a ablandar para que abran su corazón. Porque una persona, escuche esto, que tiene influencia de Leviatán es impenetrable en su corazón. No abre su corazón con nadie. Si de pronto lo abre con una sola persona, por algunas razones, no sé, que sea su esposo y ya conoce todas sus cosas, sus debilidades, o con su mamá porque sabe todas sus problemáticas, no más. Pero de ahí para adelante jamás escucharás a una persona con ese espíritu hablando de su desnudez, de sus debilidades, de sus padecimientos, aunque sepa que con eso va a edificar a otros y va a ayudar a otros. Jamás verás que esté exponiendo su vergüenza, porque jamás va a soportar una crítica, jamás va a soportar que sea cuestionado, cuestionada. Entonces, esa parte, por eso esto también tiene que ver con el egoísmo, enseguida lo vamos a mirar. Otra característica de Leviatán es un egoísmo. Todos podemos tener egoísmo de alguna manera, pero el de Leviatán en toda su expresión es un egoísmo al 100, o sea, yo no me esfuerzo, o sea, no soporto esforzarme, incomodarme en nada que me afecte a mí por ayudar a otro. O ayudo, o si ayudo, pero si tengo un beneficio. Pero si el beneficio es cero, entonces no me incomodo.
no me incomodo, esto es algo muy, muy delicado y de verdad, pueblo, que todos examinémonos porque cuando decíamos que esto desagrada en tal, que aborrece el Eterno esto, que nos mira de lejos, que no soporta al orgulloso, o sea, esto es de verdad, es porque encontramos porque también muchas oraciones no son escuchadas, porque si Él nos mira de lejos, entonces, ¿cómo vamos a tener respuesta en tanto clamor? Dice, es que oramos y llevo tantos años, pero no encuentro respuesta. Lo que pasa es que en el orgullo la oración no va a subir. ¿Por qué? Porque es una oración hecha desde el yo, pensando siempre en satisfacer Muy importante eso, necesidades personales y no buscando la voluntad de Dios, buscando mi comodidad, mi muy bendición, importante eso. mi propósito, mi llamado, mi bendición de mi casa. Es una oración desde el yo, y ahí es donde también la gente no alcanza a tener una vida en el espíritu, porque son oraciones hechas desde el yo. Y si hacen oraciones desde el yo, desde el orgullo, pues no van a tener unas respuestas, porque se está clamando solo por unos deseos personales y no buscando la voluntad de Dios. Entonces Dios, cuando estipuló la oración, es un acto de humillación buscando la voluntad de Dios, lo que más nos conviene a nosotros y no lo que más deseamos nosotros. Y tenemos unos conceptos muy vagos, muy lejos de qué es tener una vida en el espíritu y entrar en esa vida espiritual. Súper clave lo que acabaste de decir, amor, porque ahí está todo, ahí está, porque Dios ama cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. En el egoísmo yo no puedo llegar a cumplir ese principio, porque yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, yo me amo a mí mismo como a mí mismo, y punto. Pero no da para afuera, es solo acá. Está quebrando principios. Entonces, ni siquiera el Shema Israel lo podemos vivir cuando este espíritu está operando. Algo muy tremendo que vamos a escuchar es que a veces, ay, pero yo renuncio, yo ayuno, yo pido perdón por el orgullo y no logro vencerlo. Resulta que esto que vamos a entender es muy importante. Resulta que ese espíritu, ese de Leviatán, se protege con escudos. Entonces yo primero tengo que quitarle los escudos para después, yo tengo que desarmar al hombre fuerte, diría, para luego poder, digamos, vencerlo. Escuche los escudos que se pone el orgullo y cómo a veces pareciera que es una humildad y es una humildad falsa. Escuche los escudos y anote también. Dice, por ejemplo, algunas personas influenciadas por este espíritu se protegen con espíritus de, escuche, rechazo. Muy, muy, muy común que una persona que sufre rechazo maneja orgullo. Muy común, y resulta que se están escondiendo detrás de esto. Pero entonces, ya con esta información que estamos teniendo, pues vas a tener que ser libre de una vez por todas del rechazo, porque hay personas que ya lo saben hace años, cómo opera, cómo se es libre, cómo es el tema del perdón, cómo todo esto, pero siguen con el problema del rechazo. Pero resulta que es que para ser libre de esto hay que perdonar, y resulta que al orgulloso el perdón le parece algo muy fuerte y muy difícil. Entonces volvemos a lo mismo. Definitivamente siempre habrá que ir a la cruz, siempre habrá que morir. Entonces, siempre para vencer cualquiera de las iniquidades de las que vayamos a hablar, usted siempre y yo vamos a tener que morir, ir a la cruz y apartarnos. O sea, no es mágico, no, hay un precio, Él lo pagó todo en la cruz, pero a mí me toca la parte de vencer esta naturaleza viciada. Entonces, mire esos escudos, escuche, rechazo, lujuria, inseguridad, vergüenza, temor, que tengo mucho temor y resulta es que no me gusta hablar en público, es que no, es que el temor es que me paralizo, no, ahí está Leviatán operando. Espíritus religiosos, el perfeccionismo, la conmiseración, es que si usted supiera, es que no soy capaz, es que si usted entendiera lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que a mí me pasa, si usted entendiera, entonces otro escudo,
Manipulación. ¿Qué pasa con la manipulación? Cuando el orgullo es de altísimo nivel, el ser humano buscando evadir, enfrentar situaciones, prefiere lo que decíamos la otra vez, caer en una morada de iniquidad y acomodarse ahí y no salir de ahí, lo que hablábamos, escapes, con tal de no enfrentar algo que tiene que solucionar. Al punto de que si es necesario se enferma, lo que tenga que pasar, pero no hago lo que no quiero. Entonces dice, bueno, entonces ese espíritu de manipulación, eso es mentira. No solo es hechicería, es mentira. Y esto ya es un nivel demasiado alto de Leviatán operando. Y la testarudez. Entonces anote todos estos espíritus que hacen un escudo a Leviatán para que no sea descubierto, para que no se pueda vencer, para que cada vez se camufle, porque aparte de que no lo podemos discernir con claridad porque se camufla, tiene todos estos escudos. Entonces dice, ay pobrecito, es que fue rechazado, Engaña. ay pobrecito, es que tiene mucho temor y no, el temor le toma, ay pobrecito, es que ha vivido cosas tan duras. Y resulta que atrás está el rey sobre todos los soberbios operando. Y no solo lo que heredó, sino los patrones de conducta que va desarrollando también la persona, porque no solamente hay una parte heredada, perdón amor, Sí. y otra parte que yo veo que hay conductas que en mí se están desarrollando y yo las dejo que empiecen a crecer como una hierba mala en mi vida, que vaya echando raíces y vaya creciendo, y yo veo y sé las actitudes y sé, porque uno sabe que hay actitudes que uno tiene que son feas y malucas, y uno las identifica y uno dice, bueno, ¿qué me está pasando a mí? Yo porque pensé así, yo porque actúo así, esto es una actitud así. Entonces hay cosas de esas que se van volviendo tan viciadas que las va desarrollando también la persona, y se va convirtiendo también en una fortaleza muy grande, porque de por sí trae una herencia, y más las conductas que va desarrollando se vuelve una bomba de tiempo. Esto es muy tremendo. Y más el egoísmo en todo su esplendor, porque el egoísmo es el que dice, no, porque tengo que morir. Ajá. O sea, la iniquidad está ahí, hay que matarla, como muriendo el yo. Y el egoísmo es contrario a la muerte al yo, totalmente. El egoísmo dice, no se incomode, usted ya está bien, suficiente, la gente verá cómo se arregla. Usted ya comió pueda. Fresco, ya el otro verá que trabaje. O sea, el egoísmo jamás va a dejar que el yo vaya a la cruz. Y así es imposible quebrar una iniquidad de orgullo. Miren, algo impresionante dice, todo el tiempo las personas dan razones por las cuales son orgullosas. Dan razones y se justifica, ¿cierto? Y dice, todo el tiempo están levantando paredes para no dar amor ni darle el corazón a nadie. Wow, tremendo. Porque si yo abro mi corazón, ya me comprometo a que se me metan en mi vida. ¿Y para qué se me van a meter si es que en mi vida no mando sino yo? A mí que nadie me opine. No, y cuando no me abro, es una actitud de alguien para que no me descubran y seguir desgastando. Ese es el final de todo. O sea, si me dispongo y no ven fruto en mi cambio, pues voy a quedar muy expuesto, y eso no me conviene. Entonces voy desgastando con todos esos escudos y con todo ese tipo de actitudes y cosas. Pero lo triste de esto es que aquí no hay aquí no hay desgaste para nadie. Aquí lo que pasa es que la vida se te va pasando. Ajá. No vas fluyendo. Pero sí desgastan. Ah, sí no, desgastan. también desgastan. Claro. Pero, o sea, lo que quiero decir es que se cree que el mal, que el mal se lo están haciendo sí. al de afuera, y el mal me lo estoy haciendo yo, porque se pasan los días, se pasan los años, el tiempo cobra facturas. Después vienen las consecuencias, no se fluye en el espíritu, los ministerios no fluyen, la familia no fluye, no hay plenitud, no hay gozo. O sea, eso lo cobra alto, porque es que todas estas características, si usted siembra egoísmo, siembra egocentrismo, siembra independencia, siembra rebelión, ¿qué se va a recoger? Entonces nada bueno se va a recoger. Esto viene a parar cuando la persona es quebrantada, se enfrenta a un quebrantamiento con el Eterno, y ahí es donde si el quebrantamiento lo pasa en mansedumbre, pues va a ser glorioso el fruto, o si no se revela, y peor, porque hay dos formas también en el quebrantamiento.
hay unos que se la pasan contendiendo con Dios, hay otros que dicen, Señor, hágale, yo soy, usted es mi hacedor y yo barro y hágale, Señor, ¿cierto? Y hay otros que se rebelan, se enojan y entonces la condición ya es peor. Entonces, porque el orgullo no soporta el quebrantamiento, no soporta la disciplina, razona todo el tiempo. Entonces, esto aquí no hay sino una opción y es ir a la cruz y quebrantar esto. Asimismo, la persona que está cegada por el espíritu de Leviatán, escuché, es impenetrable, no se puede llegar a su corazón y Dios mismo tiene que romper ese corazón a través del padecimiento y del dolor para poder penetrar esa coraza. O sea, los que hemos sido quebrantados sabemos que éramos unos antes y otros después. Problemas cuando usted pasa el quebrantamiento, no hablo de cualquier problema, hablo de un quebrantamiento fuerte, de decir uno que quedó hasta aturdido del quebrantamiento y que después del quebrantamiento usted siga con las mismas cosas. No, y lo otro que cuando uno es quebrantado, pues uno no habla del proceso desde el dolor, porque hay gente que supuestamente fue quebrantado y se les ve que hablan desde un dolor todavía, porque no entendieron cada quebrantamiento, cada prueba que hemos vivido en el camino era porque la necesitábamos, independiente con la persona que Dios nos procesó o con o el instrumento que Dios usó para lijarnos. Se dice así pues en nuestra cultura paisa, lijar es como coger una mesa y pasarle por encima Lija. un pedazo de papel que es rugoso y lijarlo, no sé cómo se diga en otro lado, lijarlo es escoger y quitarle todos los morros. Entonces, cuando uno entiende, uno dice, de verdad, todo lo que me pasó con todas esas personas, por donde he caminado, lo necesitaba porque qué clase de persona soy hoy. Qué bendición haber podido experimentar todo ese tipo de cosas, pero cuando no lo entendemos y todavía el yo está vivo, se acuerda y todavía hay ira, hay enojo, maldicen las personas, se enojan cuando Dios todo lo tiene orquestado, todo lo que nos pasa acá es un decreto del mundo superior, todo lo que pasa acá es porque arriba un decreto para formar algo en nosotros, o sea, ahí se acaba el asunto cuando entendemos todo eso. Amén, amén, muy bien. Y es un momento para que nos hagamos esta pregunta. ¿Hay alguna área en mi vida en la que yo soy impenetrable? O lo peor, en ninguna área nadie puede entrar. Hay personas que tienen áreas donde no se les puede tocar, no dejan entrar. Pero hay otros que ninguna se les puede entrar. O sea, cada uno mide su nivel de Leviatán operando. Porque si dejo que entren, entonces me descubre. ¿Cierto? Entonces más bien me callo, me aparto y parece que todo está tranquilo. Y todo no está tranquilo porque el fruto y el tiempo es el que habla. Hay algo y es que recuerden que para poder echar fuera a este espíritu hay que empezar a echar cada uno de esos espíritus que lo cubren, de esos escudos de los que hablábamos ahora. Que empezar a renunciar a cada uno de esos, apartarnos de esos comportamientos para debilitar el poder de Leviatán. Amén. Y que venga el Eterno y haga lo que solo Él puede hacer, pero cuando el Eterno diga, no, aquí ya no está el ego operando, aquí hay un espíritu humilde operando. El enemigo, escuche, habla a la mente y al corazón de la persona orgullosa y siempre le va a dar argumentos y razonamientos y excusas para motivarlo a que despierte cada vez más su orgullo. ¿Como cuáles argumentos? Tú lo tienes todo, no necesitas nada más, usted no necesita cambiar, usted está bien, le tienen envidia. Toda la gente está mal, pero usted está bien. Dios quiere que cambiemos todo eso. ¿Cómo le cierro yo esa puerta a Satanás? Para que me deje de estar bombardeando y engañando cada vez más. Cuando venga la humildad, cuando venga el espíritu humilde, él no va a soportar. Cuando venga un espíritu de arrepentimiento, él no va a soportar. Mira, hay algo muy tremendo y escuchen esto que encontré y dice, porque las personas van de iglesia en iglesia y no se plantan en ninguna. Y eso después de la pandemia sí que se volvió de moda.
Dice, porque se rehúsan a cambiar. Tienen una luna de miel con el pastor y la iglesia mientras no se le dice nada o se les contraría. Cuando se les dice la verdad, se van, entonces ya se van para otra. Cuando la dieren, se van porque no soportan la presión de ser líderes ni la presión de servir. Entonces, otra situación pues que quiero hablarles para cada uno nos vamos examinando. Hay algo y es que el espíritu de orgullo, escuche esto, es un espíritu que compensa a la persona que se siente rechazada. O sea, yo les hablaba de varios que conforman el escudo, el leviatán, pero el rechazo es donde más se escuda. Es donde más escudo, me siento rechazada, no hablo, me siento rechazada, me aíslo. Qué cosa tan tremenda. Me siento rechazada, es que fui muy rechazada, entonces no trabajo en equipo. Y resulta que en todo ese aislamiento yo sola soy suficiente para todo y le construyo el castillo a la otra cosa. Cuando una persona se siente rechazada, el orgullo causa que ella sienta una falsa seguridad y que se sienta mejor acerca de sí mismo. El espíritu de orgullo causa que la persona se cubra y se esconda, que sienta miedo de ser ella misma y por eso es que la hace tan vulnerable. O sea, ese espíritu de rechazo hay que renunciar a eso, hay que lidiar con eso y no escondernos más ahí. Entonces, hay veces no es que no se pueda ser libre del rechazo, sino que nos gusta para escondernos y, como decimos, acariciar el problema. Ahora, ¿cómo se vence el orgullo? Entonces les decía, primero que todo, empezar a trabajar con todos estos escudos que lo cubren. Segundo, es necesario desarrollar la humildad. Hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé un espíritu humilde, un espíritu manso, que un espíritu humilde te sustente, me sustente, como dice el Salmo 51. Pero ¿qué pasa con la humildad? Que la humildad es contraria al egoísmo, al ego. Entonces, si no empezamos a orar, pero a la vez a dar pasos, de pensar cómo se siente el otro, de pensar de que de así me toca incomodarme, yo tengo que escucharle la opinión al otro. Pues al otro hablo de alguien que sé que me ama y que quiere mi bien. Hay personas que les cuesta escuchar a una persona, contar la historia y los problemas, no lo soportan. Y dice, 1 hora escuchando a alguien los problemas. Ay, no, qué horror. O sea, mi ego no tiene tiempo para tanta cosa, que desespero. O sea, y no logra entender que la otra persona trae un dolor, que si yo la escucho, de pronto mientras me cuenta es liberado, que de pronto yo le puedo ayudar en algo, le puedo dar un consejo, de pronto puedo orar por ella. O sea, eso no me interesa. Eso es alguien demasiado frío de corazón. Yo voy a perder 1 hora de mi tiempo escuchándole los problemas a otro. Mientras tengamos esa forma de pensamiento, jamás vamos a ser libres del orgullo. Por eso le decía, sí, orando, pero también obrando, porque entonces yo llevo tantos años orando y no he visto, no es que no has hecho nada por cambiar esos patrones. Bueno, el don del servicio es súper clave para desarrollar humildad, el don del servicio. Te está mojando, pero entonces me voy a mojar, le voy a prestar mi sombrilla a otro y yo qué, entonces yo me mojo. O sea, no es que él va más lejos que yo. O sea, eso es imposible. Si una persona tiene esa forma de pensamiento, es imposible. De una vez le digo, hablar de vencer el orgullo. Tenemos que empezar por vencer ese ego. Entonces, aquí lo único que necesitamos saber es, mire, la humildad, la palabra humildad viene de la raíz griega humos, que significa tierra. Y de allí viene la palabra humano, que significa algo terrenal y humano. Algo bien importante para desarrollar humildad es recordar que nosotros somos tierra, somos polvo. Y usted es polvo y yo soy polvo y delante de Dios somos lo mismo, solo que Dios mira el que tiene corazón contrito y humillado, dice que Él no lo desprecia. Entonces Él no hace acepción de personas, pero sí Él pesa los corazones. Entonces, pueblo, esta es la invitación. No se vaya a sentir nadie mal con esta prédica. Tenemos que hablar verdad, desnudar bien cada situación, nosotros mismos examinarnos. Estamos en tiempos
delicados, no hay tiempo que perder, no hay tiempo para más dureza. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé un espíritu humilde, que nos dé un espíritu de arrepentimiento. Siga anotando en su mapeo y en la próxima enseñanza pasaremos a ver otro grupo de iniquidades. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.